Damos inicio a una nueva jornada de la inducción judicial organizada en honor a Diana Mereles por la Asociación de Jueces del Paraguay. Hoy contaremos con la presencia de la doctora Liliana Zayas Guyari, quien nos hablará sobre un tema actual que aún no terminamos de comprender y que es necesario seguir hablando sobre él si queremos ser coherentes con nuestro lema de una justicia más humana. Voy a seguidamente a dar lectura al currículo resumido de la doctora Liliana. La doctora Liliana Zayas Guyari fue viceministra de la Mujer, fiscal delegada de la Unidad Especializada de Violencia Familiar, magíster en Planificación y Estrategia Nacional de la IAE, docente e investigadora, consultora en Derechos Humanos, Derecho Penal y Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes. Recordándole a los colegas las preguntas para que las hagan en el chat y la daremos lectura al final y de ser necesario abriremos en ese momento un debate. Doctora Liliana, un gusto. La pantalla y el micrófono es todo suyo. Muy buenas tardes, un gusto nuevamente. Estaba revisando por tercer año poder compartir con ustedes y agradezco a la asociación esta invitación que me hace y que me extiende cada año de poder entonces compartir con ustedes con respecto a un tema tan sensible como sería hoy lo que nos toca la justicia con perspectiva de género. En este contexto, ¿verdad? Vamos a analizar un poquito el tema de la perspectiva de género en el derecho y sobre todo analizar si esto responde a imposiciones normativas o si esto tiene que ver con cuestiones de política coyuntural o moral inclusive. Todos estudiamos, cuando estudiamos en Introducción al Derecho, lo que era el derecho natural, el derecho positivo, y bueno, hoy los avances sabemos, ¿verdad?, que el derecho va evolucionando. El derecho es una ciencia social que se debe adaptar al crecimiento mismo de la sociedad. Por eso cuando la doctora Vivian me dijo, hablemos un poco de cómo es juzgar con perspectiva de género, me pareció sumamente pertinente, sumamente oportuno y sobre todo en lo que va a ser esta audición, elegí un fallo, ¿verdad?, reciente, ¿verdad?, que visibiliza ya la aplicación por parte del juzgador de lo que es un análisis, además de los hechos, un análisis del juzgamiento a la luz de la perspectiva de género. ¿Qué se entiende por perspectiva de género? Durante esta exposición a mí me interesa conversar con ustedes sobre lo que es la perspectiva de género, por un lado, que vamos a hablar de ella en sentido amplio, ¿verdad?, como ocupándonos de realizar aquellas críticas al derecho y proponer cómo debería ser un juzgamiento con perspectiva de género, y en un sentido más restrictivo o más restringido, como esa obligación que se sucede a partir de la norma vigente, en este caso, en nuestro ordenamiento jurídico. Esa norma que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de una desigualdad por razones de género y como relevante para atribuir determinadas soluciones y casos determinados. Tenemos que partir entonces de ese entendimiento que lejos de ser una cuestión personal, o en mi caso del docente, o en mi caso de un juez, es una cuestión normativa, es decir, un imperativo que se introduce dentro de esto que estábamos hablando, de que es la evolución misma del derecho y de los derechos humanos de las mujeres. A partir de allí, de estos conceptos amplios y restringidos, también vamos a ver durante este desarrollo cuáles son las normativas de nuestro sistema que no compelen a su aplicación. Es decir, por un lado, aquellas que su consecuencia implican visibilizar esa desigualdad de género y por lo tanto ese imperativo de combatir esa desigualdad cuando llega a las instancias de
el acceso a la justicia. Y por otro lado, esa necesidad de la aplicación de la perspectiva de género en las decisiones judiciales. Entonces, yo les pregunto, los jueces y las juezas, cuando deciden, ¿solo deben aplicar las normas que forman parte del derecho positivo o pueden acudir también a consideraciones que tengan que ver con una coyuntura política o morales ajenas al derecho? Donde justamente ustedes pueden ver, ¿verdad?, esa pregunta, ¿verdad?, retórica y a la vez práctica. Los jueces deben aplicar el derecho porque sobre la base de lo que integra nuestro derecho positivo, o pueden acudir también a consideraciones políticas o morales ajenas al derecho. Sabemos bien que lejos ha quedado, o sea, siempre puede ser en debate recurrir también a cuestiones que tengan que ver con las apreciaciones propias de la creencia de cada juez o jueza. Sin embargo, ¿verdad?, como hombres y mujeres de derecho, sabemos que nos debemos de regir por el derecho positivo, es decir, por la normativa instalada en nuestro ordenamiento jurídico, siguiendo inclusive su orden de prelación. En la siguiente lámina, entonces, vemos que esa obligación de juzgar con perspectiva de género es la siguiente pregunta. ¿Forma parte de nuestro derecho positivo? Y, por supuesto, que sí. Y eso lo vamos a ver en el desarrollo de esta presentación. Pero antes, para ver que esta es una cuestión y para poder entender el significado mismo de género, ¿verdad?, donde muchas veces quieren confundir con cuestiones ideológicas, de moral o de política coyuntural, vamos a definir y vamos a diferenciar sobre la base de ser un poco repetitiva lo que es en la siguiente lámina, ¿verdad?, la perspectiva de género en cuanto a su alcance y a su significado. Es decir, vamos a ver y vamos a poder entender, en este caso, ¿verdad?, vemos la lámina lo que dice, ¿verdad?, de esa diferencia que hay, por un lado, vamos a ver, y pasamos a la siguiente lámina, entre género y sexo, ¿verdad? Género como una construcción cultural de lo femenino y lo masculino en un determinado contexto y tiempo histórico. ¿Qué quiere decir construcción cultural? Que es algo que se va aprendiendo y transmitiendo. ¿Por dónde? Por la cultura, ¿verdad? Y con ciertas características que tienen que ver con actitudes, con roles sociales y a su vez culturales históricamente asignados a la persona en virtud de su sexo. Es decir, es una construcción aprendida y que por lo tanto se construye y puede ser deconstruida. Por otro lado tenemos al sexo. El sexo son las características biológicas, ¿verdad?, entre hombres y mujeres en lo relativo a su cuerpo, a su propia biología. El sexo es algo natural, la sexualidad, sin embargo, se construye socialmente y el sexo está definido con el nacimiento. Por eso no debemos confundir lo que es el sexo masculino y el sexo femenino con lo que es el género como construcción cultural de lo femenino y de lo masculino. Vamos a la lámina siguiente. Entonces, ¿qué tenemos? Esas diferencias que vamos viendo directamente a lo que es el género, como ese constructo social y cultural, vemos que se subyacen diferencias entre el hombre y la mujer, que responde, por un lado, a patrones socioculturales, por otro lado, a prácticas, costumbres y modelos de conductas sociales, culturales, expresadas a través de ciertas normas, de ciertos mensajes, de discursos, de símbolos, de imágenes que responden al deber ser, a lo que se espera de la mujer, al mandato que se le da a la mujer, totalmente diferenciado de los mandatos, normas, mensajes y discursos dirigidos al hombre, que cuando se contravienen pueden inclusive generar y, lo peor de todo, justificar cuando esto se traduce en violencia contra las mujeres. También estos patrones socioculturales perpetúan esta idea de inferioridad o de superioridad de uno de los dos sexos. Entonces partimos de la base de asimetrías.
se naturalizan en virtud de estereotipos, prejuicios y preconceptos respecto a lo que debe ser o de lo que se espera que hagan o sean mujeres y varones. Se tiende a desvalorizar las tareas desarrolladas por las mujeres y a utilizar imágenes que justifiquen estos roles asignados a la mujer, que finalmente son discriminativos, las cosifican y las sexualizan. En la siguiente lámina podemos ver que el concepto género, ¿qué es lo que busca? Unir las agendas teóricas y políticas que pretenden hacer frente a una realidad que todos conocemos y tenemos que aceptar que es una realidad androcéntrica. Es una realidad androcéntrica normalizada que gobierna la cultura popular y las mayorías de las instituciones. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros podemos hablar inclusive de una evolución normativa. Hasta no hace mucho tiempo, ¿verdad?, anterior a nuestro Código Penal y Procesal Penal, ¿verdad?, en los tipos penales, o los hoy conocidos como hechos punibles, ¿verdad?, sancionaban de manera distinta en lo que tendrían que ver con conductas desplegadas por los hombres y conductas desplegadas dirigidas a las mujeres. Todos sabemos que el Código Penal anterior exoneraba de todo tipo de culpa al hombre que mataba a su mujer o cometía el hecho de homicidio dirigido a su mujer, ¿verdad?, por encontrarle en situación de adulterio. ¿Qué quiere decir? Que el hombre que asesinaba a su mujer por encontrarle en una situación de adulterio era exonerado de toda culpa y pena. Se hablaba también en el código anterior de clasificación de las mujeres. Se hablaba de una mujer honesta, una bisexual, sí se trataba de una mujer honesta. Entonces vemos que este concepto de género busca justamente unir esto que estamos mencionando, ¿verdad?, agendas teóricas y a la vez políticas. ¿Por qué políticas? Porque tienen que ver con la conquista de los derechos humanos de las mujeres y su participación, no solamente en lo que tiene que ver con la norma, sino con la vida política misma de las mujeres, en su modo de adquirir los derechos en paridad y en igualdad que los hombres. Entonces, sin embargo, esta conducta androcéntrica, ¿qué quiere decir eso? Que todo gira en torno a lo masculino, es normalizada por la cultura y también por las instituciones. Vamos a la siguiente lámina y vemos ahí la perspectiva de género busca. ¿Qué busca la perspectiva de género? En primer lugar, hacer notar esa desigualdad que estamos mencionando y esa violencia que sufren las mujeres sobre la base de esas desigualdades en todos los sentidos, en todas las instancias, desde el presupuesto que se le asigna a las políticas públicas de mujeres, a un ministerio de la mujer, a normativas dirigidas a la prevención, a la protección, a la sanción de hechos de violencia contra las mujeres, entre las cuales podemos mencionar leyes como leyes de emergencia sobre situaciones de feminicidio, ¿verdad?, que fueron sancionadas en pandemia y las cuales son meros derechos en expectativas, las cuales relatan, ¿verdad?, una atención integral a las mujeres, pero de principio a final no hay un solo artículo que determine de dónde va a salir el presupuesto para que esa atención integral de la mujer o de sus víctimas secundarias o directas puedan ser atendidas como ser un equipo integral de psicólogos, de sociólogos, en fin, de especialistas que puedan atender un caso de una violencia extrema como es la feminicida, tanto en su grado de tentativa, ¿verdad?, como cuando se logre el resultado. Entonces, la perspectiva de género busca hacer notar que no existe esa igualdad establecida en la ley. Hacer notar también en el ámbito del derecho y en el ámbito jurídico esa desigualdad en la creación de las mismas normas, como la que acabo de mencionar, en su aplicación, ¿verdad?, y sobre todo en el acceso a la justicia. Dentro de lo que es mi experiencia, no podemos hablar de un total acceso a la justicia en condición de igualdad para hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque las leyes, por más que hayan avanzado, el operador del sistema de justicia tiene que avanzar y capacitarse
con la misma línea y con la misma rapidez que avanza la norma. Y sobre todo en el entendimiento que la aplicación de la norma, ¿verdad?, con perspectiva de género, como vamos a ver dónde se la indica su aplicación y su obligatoriedad, no es una cuestión opcional. No depende de ninguna cuestión ajena, es decir, a la moral, a la costumbre, a la cultura, a la política, distinta de lo que es el imperativo de cumplir la ley por el propio imperio del ejercicio y de su cumplimiento. En la siguiente lámina vemos entonces que la perspectiva de género en el ámbito jurídico puede ser abordada desde un sentido amplio y desde un sentido restrictivo. Pero sí lo que tenemos es que en ambos se permite visibilizar una asignación social diferenciada de roles y tareas en virtud del sexo y del género. En ambos, o sea, en ambos sentidos, se revelan también la diferencia en oportunidades y derechos que siguen a esta asignación. También se evidencia relaciones de poder desiguales originadas en estas diferencias, esa asimetría en cuanto a lo que es su aplicación. Y en consecuencia, impactos diferenciados de las leyes y políticas públicas basadas en estas asignaciones, en estas diferencias y en estas relaciones de poder desiguales. Y finalmente, ambas determinan en qué caso un trato diferenciado es arbitrario y en qué casos es necesario. En ese sentido, tenemos que hablar, ¿verdad?, de varios principios normativos, ¿verdad?, como es el principio pro persona, consagrado en la ley 5777, y el principio de verosimilitud, que tiene que ver con que ante una denuncia por parte de una mujer en situación de violencia, el operador de justicia, el juez de paz, el juez penal o el operador, ¿verdad?, auxiliar del sistema de justicia, se presume la verosimilitud de los dichos. ¿Y por qué no, verdad, cuando el hombre viene a denunciar? ¿Por qué? Porque es una situación que, sobre la base de lo que estamos exponiendo, desigual históricamente entre el hombre y la mujer. Nos enfrentamos, como acabo de relatar, con prejuicios, con estereotipos y con roles asignados y diferenciados a la mujer. La mujer al ámbito privado, la mujer que debe estar concentrada en lo que es el ámbito intrafamiliar, y el hombre asignado a una vida pública de proveedor, los cuales ya marcan una notoria diferencia en el acceso a la misma vida pública, participativa, política, en paridad. Yendo a la siguiente lámina, podemos ver que en sentido amplio, la perspectiva de género tiene que ver con esa mirada externa, esa mirada macro, crítica y normativa que sostiene en sí mismo a ese hecho discriminatorio, porque disfraza perspectivas androcéntricas bajo la ilusión de neutralidad, universalidad y objetividad. ¿Qué quiere decir eso? Que esta perspectiva de género en el ámbito jurídico, en un sentido amplio, no se enfoca directamente a la decisión particular del juzgador en un caso particular, sino que es un análisis general. Tenemos que analizar desde un punto de vista de diferencias estructurales, donde se manifiestan si los jueces y jueces tienen frente a sí un sistema jurídico que prioriza esta mirada del varón y la presenta como neutral, y las decisiones que tomarán tendrán el mismo sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos realmente un sistema, un ámbito jurídico donde está diferenciado realmente, ¿verdad?, en paridad lo que es hombre, lo que son los derechos del hombre y las mujeres en igualdad, o todo se rige en un marco androcéntrico, es decir, donde lo universal, ¿verdad?, donde el análisis general, ¿verdad?, y lo universal tiene prioridad sobre la base de lo masculino. Y por otro lado, eso es lo que nos decía justamente Alda Facio, ¿verdad?, que es una jurista costarricense, ¿verdad? Vemos un fenómeno jurídico con tres componentes. En primer lugar, ¿verdad?, mirar con lentes de género es mirar no solamente la parte formal y normativa de las leyes promulgadas, de la Constitución, de los acuerdos internacionales, sino también lo estructural.
una interpretación y una aplicación de cómo hace el juzgador de esa norma, esas leyes formalmente promulgadas. ¿Las aplica? ¿No las aplica? ¿Las conoce o las desconoce? ¿O conociéndolas decide por, entre comillas, algún principio moral o político, ¿verdad?, no aplicar los imperativos de la norma? Y finalmente, la parte política cultural, es decir, lo que hace la doctrina, lo que hace la costumbre, lo que hacen las tradiciones y el uso que le da la gente. La perspectiva de género, en la siguiente lámina, desde el ámbito jurídico, en el ámbito jurídico, desde ya un sentido más restringido, aquí sí hablamos del juez o la jueza que aplica el derecho, pero sobre el caso en particular. Es decir, identificar las normas que contiene nuestro sistema jurídico y que reconocen esa desigualdad por razones de género y que la obligan a combatirla. Es decir, por ejemplo, un acceso a la justicia sobre la base de los dispuestos en las 100 reglas de Brasilia, donde se considera en situación de vulnerabilidad las mujeres por su condición de género. Es decir, las mujeres, ¿verdad?, con esa condición, ¿verdad?, aceptada de desigualdad por ser mujer. Cuando surge también de la legislación vigente, tenemos una ley 5777, tenemos un tipo penal del feminicidio, es decir, se visibiliza que la muerte violenta de las mujeres no necesariamente responden, ¿verdad?, a lo que establece el artículo 105 del Código Penal, ¿verdad?, cuando hablamos de un homicidio agravado, sino que justamente el legislador y las legisladoras, ¿verdad?, convinieron de que la muerte violenta de las mujeres puede darse por su condición de mujer. Es propia también de un sistema jurídico determinado sobre la base de los compromisos asumidos tanto en el orden interno como en el orden supranacional, es decir, como estados partes de un sistema universal o de un sistema interamericano. Y significa también que se han considerado que la desigualdad de hecho existe. ¿Qué quiere decir eso? Que el legislador y la legisladora aceptan esta desigualdad real de hecho existente y desean, por medio de la legislación, que ésta sea eliminada. En la siguiente lámina vemos que la obligación de juzgar con perspectiva de género normativamente la tenemos en la Constitución Nacional, la tenemos en la Convención de CEDAW, la tenemos en la Convención de Belén do Pará, la tenemos en una ley especial que es la 5777, la tenemos también en otros corpus normativos como son las 100 reglas de Brasilia recientemente mencionadas y la tenemos en las distintas modificaciones como la que hoy tiene el Código Penal paraguayo en su artículo que establece la punibilidad del hecho punible de la violencia intrafamiliar, por ejemplo, que desde el principio, ¿verdad?, desde la sanción del Código Penal paraguayo, ¿verdad?, tenía, ¿verdad?, un marco penal, ¿verdad?, donde se invisibilizaba absolutamente lo que era la violencia intrafamiliar cuando es dirigida al más alto porcentaje de víctimas que contiene este tipo penal, que son las mujeres, estadísticamente hablando, por el Ministerio de la Mujer, por el Ministerio del Interior, por el Ministerio Público, ¿verdad?, donde se exigía habitualidad, solamente era física y un marco penal de multa. Y lo que es hoy esta quinta modificación de este tipo penal con un marco penal aumentado, ¿verdad?, con un marco penal que subsume esta conducta a lo previsto en la ley 5777. Por eso vemos que no solamente viene siguiendo un orden de prelación de la Constitución Nacional con los principios consagrados en la misma y con los compromisos asumidos al ser Estados partes, tanto en la Convención de Belén do Pará, Sistema Interamericano como CEDAW, Sistema Universal, sino ya con la ley especial que a su vez, ¿verdad?, conmina a otras leyes especiales a adaptar sus presupuestos a lo que es la legislación marco. En nuestro caso,
la ley 5777. Y lo mismo sucede con otros corpus normativos como es el Código de la Niñez y la Adolescencia. Vamos primeramente a la Constitución Nacional en la siguiente lámina y ahí podemos ver los principios, ¿verdad?, consagrados de la igualdad de las personas, de la igualdad del hombre y la mujer, de los tratados internacionales, de las garantías de igualdad, de la supremacía de la Constitución y orden de prelación, del artículo 143 que nos habla de las relaciones internacionales, donde en uno de sus apartados habla de la protección de los derechos humanos, del artículo 145, ¿verdad?, que nos establece el orden jurídico supranacional, el artículo 45, que establece que los derechos y garantías no enunciados no deben entenderse como la negación de otros que, siendo inherentes a la personalidad humana, no figuren expresamente en ella. ¿Qué quiere decir esto? Y continúa diciendo que la falta de ley reglamentaria no podrá ser invocada para negar ni menoscabar algún derecho o garantía. Este marco constitucional es el marco base para sentir el imperium de los compromisos asumidos tanto en este caso en el orden interno con estos principios y garantías de igualdad y en el orden supranacional con estos artículos individualizados, y que inclusive la ausencia de una ley especial no es fundamento para negar derechos inalienables o inherentes a la personalidad humana. Y quiero repasar un poquito con ustedes lo que dice CEDAW. Ya en el año 1986, en plena dictadura, fue el primer tratado de derechos humanos, e imagínense, de las mujeres en adoptar y responsabilizar a los estados de cumplir con compromisos, ¿verdad?, de manera obligatoria e imperativa. Y entre algunos de los presupuestos de la CEDAW, adoptar todas las medidas posibles tendientes a eliminar disposiciones legales y obstáculos y valores y prácticas que discriminen a las mujeres y a las niñas o que reproduzcan o refuercen la desigualdad en la sociedad y promuevan la igualdad real y efectiva de las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el año 1986 es un imperativo normativo, ¿verdad?, erradicar y eliminar toda forma de discriminación contra la mujer. Aquí seguimos todavía hablando de ideologías, aquí seguimos hablando y satanizando la palabra género, cuando que desde 1986, en una Carta de Derechos Humanos de las Mujeres, se establece y se obliga al Estado paraguayo a incorporar la perspectiva de género. Y fíjense lo que dice: queda comprendida en esta obligación todo acto, inclusive la práctica de juzgar y decidir casos particulares y argumentar la sentencia, en resumen, evitando toda forma de discriminación contra las mujeres. En la siguiente lámina tenemos que como signantes del sistema interamericano también es ley de la nación desde el año 1995 esta convención, ¿verdad?, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y quiero señalar solamente estos dos artículos, ¿verdad?, que además de establecer el reconocimiento y el derecho, ¿verdad?, de todas las mujeres, ¿verdad?, a la protección, al goce, al ejercicio de los derechos humanos, establece que comprenden, entre otros, el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley. Y también en otro artículo, como compromiso de los Estados partes, abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal, agentes, instituciones, se comporten de conformidad a esta obligación. ¿Qué quiere decir? Que de la Constitución nos remite al orden jurídico supranacional, que nos remiten a CEDAW y a Belén do Pará, y desde el año 86 y en el 95, la perspectiva de género es un imperativo para su aplicación en el acceso a la justicia, porque es una garantía del Estado paraguayo hacer efectivos los derechos humanos, hacer efectivas las medidas necesarias para que todas las personas bajo su tutela puedan ejercer y gozar libremente sus derechos, y además
porque esta obligación está incorporada en el artículo 48 al establecer como obligatorio allanar los obstáculos para que esa igualdad entre el hombre y la mujer en todas las instancias sea real y efectiva. Y vamos a la ley especial, la ley 5777, que como ya hemos hablado en ocasiones anteriores, es una ley integral, porque además de visibilizar la violencia contra la mujer en todos los ámbitos, no solamente en el intrafamiliar, responde a lo que mencionábamos, a un fenómeno estructural que pretende romper ese patrón sociocultural en el cual se violenta a las mujeres, empoderarlas, establecer mecanismos de protección, sanción en el ámbito tanto público como privado y garantizar su atención sin ningún tipo de discriminación. Y dentro de lo que es su reglamentación, en la siguiente lámina vemos que dentro de las autoridades de aplicación está el Poder Judicial, es decir, como autoridad de aplicación directa de la presente ley, así como de sus reglamentos con otras instituciones públicas y como parte de lo que es la Mesa Interinstitucional de Prevención de la Violencia contra la Mujer. En la siguiente lámina vemos que dentro del capítulo 4, que establece el Sistema Estatal de Protección a la Mujer ante hechos de violencia, establece en su artículo 36 que el Poder Judicial, a través de los órganos correspondientes, incorporará la perspectiva de igualdad de derechos entre hombres y la mujer, entre el hombre y la mujer en sus políticas internas y en la administración de justicia para el conocimiento y juzgamiento de las causas que involucren hechos relacionados con la violencia hacia las mujeres. Entonces vemos la adopción dentro de esta ley especial de los compromisos asumidos constitucionalmente y supranacionalmente. Entonces, ¿qué significa esto? Que el juzgador, y vamos a dar por ejemplo, ¿verdad?, un hecho de violencia contra la mujer que se tenga que dilucidar, analizar y eventualmente juzgar en un fuero como el fuero penal, el operador del sistema debe conocer lo que es un ciclo de la violencia, no limitarse a decir, ahí ya viene otra vez nuestra cliente que seguro que después se va a retractar otra vez y va a volver con su pareja. Debe conocer que esa retractación responde a ese ciclo de la violencia y tiene que ver inclusive con la posibilidad de su desistimiento, del retiro de la denuncia, de alterar sus propios dichos en la denuncia, y la mirada debe ser analizada sobre la base de ese constructo estructural, social, cultural, asimétrico en el que estamos colocadas las mujeres con relación a los hombres en el acceso a la justicia. Debe conocer también lo que es el fenómeno de la adaptación a la violencia, ese desbalance de poder entre hombres y mujeres, entre víctima y su agresor, esa vergüenza. ¡Qué lindo, Pico! Esa vergüenza que tiene la mujer de reconocerse víctima de violencia, porque víctima puede ser cualquier mujer, independientemente de su condición, de sus estudios, ¿verdad?, de un cargo que pueda tener, y la culpa que muchas veces siente la mujer, porque la mayoría de los casos el agresor puede ser su pareja o su expareja. Y el miedo no solamente al agresor, el miedo a la impunidad, a ese desgaste emocional que tienen las mujeres que denuncian hechos de violencia, de recorrer tantas instancias, ¿verdad?, repitiendo y revictimizando ese hecho de violencia del cual padecen, a lo mejor no recientemente, sino muchas veces desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque en esta lámina siguiente podemos ver que 8 años y 8 meses es el tiempo promedio que una mujer puede tardar en reconocerse víctima de violencia. Y otro promedio de tiempo, sin duda, en recurrir a las instancias de denuncia, según sienta un apoyo, según sienta que realmente hay un acceso a la justicia y pueda perder ese miedo al agresor y a la propia institución encargada de recibir la denuncia. Y también comprender de que esta misma ley 5777, como vemos en la lámina siguiente,
puede tener y puede padecer el funcionario público sanciones administrativas disciplinarias en caso de incumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos en la ley. ¿Cuál es el vacío que trae esta ley en lo que hace a este capítulo, o en este apartado, mejor dicho? El vacío es que no establece cuáles serían esas sanciones y que queda instancia de cada institución, ¿verdad? De cada dirección, sea de talentos humanos o de auditoría interna, establecer las sanciones. Y a partir de allí, nuevamente, saber y poder medir realmente la gravedad de lo que es el incumplimiento de las normas establecidas acá, según, ¿verdad?, el tipo de sanción que administre cada institución, o de tipo de aplicación de algún tipo de medida administrativa, vamos a poder determinar la importancia que se le da a la gravedad de estos hechos. En la siguiente lámina vamos a pasar a ver lo que son otros instrumentos de aplicación. Y realmente aquí hay un avance muy importante del sistema de justicia, es decir, del Poder Judicial. Además de estos protocolos del año 2017 o de las 100 reglas de Brasilia que datan, si no me equivoco, del año, creo que 2010, ¿verdad? No recuerdo muy bien. Tenemos una guía para garantizar el acceso a la justicia a todas las personas sin distinción en Paraguay, ¿verdad? Que es lo más reciente que hay, y un protocolo de atención a casos de violencia contra las mujeres en el ámbito intrafamiliar, establecido igualmente por acordada y vigente el año 2021. Pero quiero mencionar primero esta guía establecida para garantizar. Analizando un poco, sin entrar, porque entiendo también que hubo cursos de capacitación que se les dieron a los magistrados, a los jueces y juezas con relación a esta guía, lo importante de mencionar es que en la actualidad en Paraguay se puede identificar que subsiste la discriminación y la violencia y una indiferencia de la sociedad de una manera muy especial, ¿verdad?, cuando esta es dirigida a las mujeres o a personas en situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Y destaca el feminicidio. Hace menos de un mes tuvimos un hecho de feminicidio que yo creo que fue el más brutal de todo, es de esta señora, si mal no recuerdo su nombre, Ramona, donde aparte de ser cercenada, fue quemada, estaba embarazada, y yo noté de la sociedad ya ni siquiera mayor, si bien hubo mucha reproducción mediática de lo que era este hecho, yo noté que ya pareciera que no llamaba ni alteraba tanto la gravedad de lo que fue esta muerte violenta. Y en este contexto se nota que ha sido insuficiente también, por otro lado, la respuesta institucional para superarlo, frente a lo cual se precisa que la actividad del Poder Judicial en estos casos es de primordial importancia y establece una serie de recomendaciones. Incorporar la garantía plena del principio de igualdad y no discriminación en las decisiones judiciales, reconocer las barreras y prejuicios que enfrenta la magistratura en sus actuaciones y decisiones, asegurar la debida diligencia, el plazo razonable y eliminar los estereotipos y prejuicios, contribuyendo así a garantizar el acceso a la justicia. En resumen, la motivación de lo que fue esta guía es que subsiste la discriminación, la violencia y la indiferencia, ¿verdad?, con relación a estas violencias en los sectores vulnerables. Y eso se pudo medir con esa violencia extrema feminicida, ¿verdad?, como un crimen de alta cifra y alta repercusión social, y que está en manos del Poder Judicial, ¿verdad?, incorporar esta perspectiva de género, ¿verdad?, reconociendo esas barreras y esos prejuicios que se sostienen. Posteo, ¿verdad?, lo que sería para mí la parte final de esta guía, que me pareció muy interesante, que son los lineamientos para la aplicación del principio de igualdad y no discriminación, y en las resoluciones judiciales, donde gráficamente establece quiénes son tus sujetos, quiénes son las personas protegidas, esto en concordancia sin duda con la ley 5777, que habla quiénes son los beneficiarios, quién es el agresor, quién puede ser el beneficiado
con la aplicación normativa, ese enfoque interseccional. ¿Por qué? Porque esa mujer víctima de violencia en el ámbito intrafamiliar puede ser, a su vez, en condición de pobreza, puede ser una menor de edad o puede ser un adulto mayor, puede ser migrante, es decir, un enfoque de múltiple discriminación en su acceso a la justicia. Un enfoque de derechos humanos, ¿verdad?, sobre la base de los compromisos asumidos, el contexto, ¿verdad?, en que se debe analizar el escenario social, cultural, económico en que se desarrollaron los hechos, en que se sucedieron, especialmente en los casos de violencia, ¿verdad?, contra las mujeres, si es una persona otra vez con discapacidad, ¿verdad?, las relaciones de poder, ¿verdad?, que se dan, ¿verdad?, esa relación desequilibrada entre las partes, ¿verdad?, y también en la siguiente lámina, las barreras que encuentran en su acceso a la justicia, ya sea de derecho, porque no hay una norma, o de hecho, ¿verdad?, donde la normativa, como estábamos mencionando, establece que la mujer víctima debe ser asistida, contenida, tener un seguimiento con un equipo de psicólogas especializadas. Hoy sabemos, ¿verdad?, de que son muy pocas, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial, las psicólogas especializadas en la atención. Un número muy ínfimo de trabajadores sociales a nivel de todo el territorio de la República para hacer también esos informes socioambientales, ¿verdad? La barrera lingüística, ¿verdad?, puede tratarse de también personas de sordomudos, que no saben darse a entender por escrito, ¿verdad?, o sordomudos que no tienen tampoco el lenguaje de señas. Tenemos traductores, ¿verdad? Los estereotipos que rodean la debida diligencia es actuar en esas primeras 24 a 48 horas y no decirle que regrese el lunes, y el lunes estar ya participando del levantamiento del cadáver ya de lo que era una mujer víctima de violencia intrafamiliar a lo que es ya víctima de feminicidio. La colecta de las pruebas, el principio de la libertad probatoria. Conozco precedentes de que llegado a un juicio oral, la retractación de la víctima es un condicionante para la desestimación de la causa o el sobreseimiento definitivo, ¿verdad? Finalmente, es decir, sabiendo que existe la retractación o la no comparecencia de la víctima, ¿verdad?, la retractación expresa o tácita, se tiene a eso como un medio probatorio para determinar la existencia del hecho. Eso no puede seguir pasando, ¿verdad? Los marcos jurídicos, un control de convencionalidad, es decir, la aplicación de la normativa convencional, y la sentencia con perspectiva de género, libre de estereotipos, con enfoque pedagógico, con un lenguaje incluyente y con las medidas de protección y reparación, donde la resolución debería también ya establecer, ¿verdad?, cuál es la medida de protección y reparación para las víctimas en cumplimiento de todas las normativas de orden interno y supranacional que habla de la reparación integral a las mujeres víctimas de violencia. Por entender esto, o inclusive pudiendo ser en un caso civil, ¿verdad?, cuando hablamos, y sabemos que ya hay precedentes en una disolución y liquidación conyugal, hay un avance ya de la mujer, ¿verdad?, para cuantificar lo que es la mujer que trabajaba dentro de la casa. Son precedentes establecidos por la Sala Civil, ¿verdad?, donde estaba la doctora Mercedes Bullermini. El reconocimiento de las sociedades de hecho también, inclusive aquellas donde aún subsistía, ¿verdad?, una unión formal. Creo que son precedentes que se fueron generando a partir de la aplicación de la perspectiva de género, no solamente en un ámbito penal, sino también en un ámbito civil y comercial. Tenemos también desde el 21 un protocolo de atención a casos de violencia contra mujeres en el ámbito intrafamiliar, ¿verdad?, que lo que pretende es una acción unificada y una respuesta homogénea en todos los juzgados de paz, y facilitar también un control constitucional y convencional por parte de la judicatura en todo el país, siguiendo este orden de prelación que ya vimos. Y yo quiero hablar en la siguiente lámina, mencionar, ya antes de finalizar,
Hay ya muchos precedentes en la página de la Secretaría de Género, podemos encontrar sentencias, ¿verdad?, con perspectiva de género, pero tomé, ya que esto es una audición de 1 hora, ¿verdad?, tomé esta causa Juan Vera Villalba sobre lesión a la intimidad y quiero subrayar básicamente algunos puntos que dice el fallo de la doctora, creo que era la doctora Mesalina, ¿verdad?, en la causa conocida como la causa que era de Mercedes Barrio Canal, ¿verdad?, en una parte donde señala, que dice que la perspectiva, ella hace luego toda una parte de análisis, ¿verdad?, que dice enfoque o perspectiva de género. Y entre otros menciona, la perspectiva de género se hará alusión, ¿verdad?, se refiere a una desigualdad en el tratamiento de cuestiones en las que se ocupan igualmente hombres y mujeres, a fin de resaltar o visibilizar la existencia aún de un prejuicio atávico que afecta a muchas mujeres en el ejercicio de una profesión liberal. Y en ese orden de ideas, y sigue, en la siguiente lámina, quiero resaltar cuando establece, ¿verdad?, juzgar con perspectiva de género no constituye una moda judicial, sino una obligación legal. De esto ya habla y ya relata su señoría en esta sentencia. Y luego dice, es pues nuestra obligación como órganos jurisdiccionales pronunciarnos al respecto. Luego menciona y cita la Ley 5777, la Constitución Nacional, los artículos que he individualizado. Y en la siguiente lámina podemos ver también que menciona, existe una obligación para los órganos jurisdiccionales de juzgar con perspectiva de género. Entonces, ella ya va relatando y mencionando, además de mencionar cuál es la normativa, sino el imperativo del órgano jurisdiccional. Y pasamos a la siguiente lámina, la normativa que hace, ¿verdad?, a los derechos humanos. Y termina diciendo, ¿verdad?, que el enfoque con perspectiva de género se convierte en una herramienta para visibilizar la particular o especial situación que padecen a mayor escala estadísticamente las mujeres y las consecuencias que ello genera, de modo a romper perjuicios atávicos en la sociedad que la han privado del ejercicio de sus derechos libres de violencia. Entonces, mencionarles esta sentencia, y ya casi para terminar, tiene consecuencias la falta de la aplicación de la perspectiva de género. Y bueno, y como mencionar algunas, podemos hablar de lo que podría ser una violencia institucional en esta lámina, donde tenemos acá inclusive un gráfico, ¿verdad?, donde todavía subsiste investigaciones, ¿verdad?, donde siguiendo el propio protocolo de Naciones Unidas de investigación de hechos de feminicidio, que fue adoptado inclusive por el Ministerio Público, subsisten operadores del sistema donde siguen investigando como homicidio, lo que claramente establece este protocolo, que dice que en caso de duda ante una muerte violenta de una mujer, se debe empezar a investigar como feminicidio, o el cambio de calificación de ciertos hechos punibles por la retractación de la mujer víctima de violencia, desconociendo lo que acabamos de individualizar. Entonces podríamos hablar de la falta de aplicación de perspectiva o la negativa de aplicar la perspectiva de género en los casos como una violencia institucional. En la siguiente lámina, ¿verdad?, en concordancia lo que es con una violencia contra la dignidad, cuando menciona que también puede ser esta dirigida como expresión verbal o escrita cuando es emitida por autoridades o funcionarios que justifiquen o promuevan esta forma de violencia contra la mujer. Yendo ya a la siguiente lámina, a la conclusión, podemos decir entonces, en resumen, que la perspectiva de género es un análisis y el reconocimiento de cómo las distintas situaciones, condiciones, leyes, políticas públicas afectan de manera diferenciada a mujeres y hombres. Permite ver de esta manera cómo opera la discriminación, cuestiona el androcentrismo y el sexismo con que está
naturalizada, las instituciones y la misma sociedad, visibiliza experiencias, intereses y necesidades de incorporar, aporta herramientas teóricas y metodológicas para empoderar a las mujeres. En la siguiente lámina me remito otra vez a Alda Facio, cuando decía, ¿verdad?, que hay que expandir aquello que se considera propiamente derecho para incluir en él, entre otros elementos, aquellos que determinan cuándo, cómo y quién accede a la administración de justicia. Y aquí subrayo, así como una redefinición de lo que es la justicia que el derecho debe buscar. ¿Cuál es la justicia que el derecho debe buscar? Esa justicia igual para hombres y mujeres, es con mayor rigor el mismo hecho punible, como yo relataba en otra audición, ¿verdad? Cuando se trata de hechos que contravienen la ley de drogas, conozco casos de mujeres, ¿verdad? Dealers o que venden drogas, ¿verdad? Donde el rigorismo de la ley, ¿verdad?, se aplica tal cual el máximo que establece la ley, y en mismos hechos solamente cuando se establece estas conductas son hechas por hombres, suelen darle salidas alternativas a la prisión y con suspensión de ejecución de la condena. Eso me consta y lo he hablado con colegas fiscales, ¿verdad?, de estas unidades especializadas. ¿Y por qué es eso? Por lo que se espera de la mujer. ¿Y por qué? Porque el mandato de ser mujer es que la mujer, si transgrede la normativa, ¿verdad?, el rigorismo de la ley debe ser aún mayor. ¿Por qué? Por ser mujer. Y en la siguiente lámina justamente vemos lo que es perseguir y sancionar con perspectiva de género. Con ese mandato de igualdad que requieren, se exige a los operadores de justicia, y esa deconstrucción que hablábamos al principio de la forma en que se ha interpretado y aplicado el derecho para combatir esas asimetrías de poder y ese esquema de desigualdad y determinan el diseño y ejecución del proyecto de vida de las personas. Y es allí donde los operadores de justicia, ustedes son agentes de cambio y tienen ese potencial para transformar de la desigualdad material y estructural y esa justicia que busca hoy por hoy el derecho. Entonces, se requiere perspectiva de género, eliminar esos prejuicios y estereotipos, esa atención especializada, esa justicia especializada que está en un proyecto presentado, creo que hace 2 años, ante la Corte Suprema de Justicia, de una justicia especializada, y esa capacitación permanente de los operadores del sistema de justicia, que me consta que la asociación lo hace y lo seguirá haciendo, ¿verdad?, con sus asociados. Finalmente, las mujeres paraguayas seguimos siendo la mitad de la población, pero seguimos siendo invisibilizadas por nuestra condición de ser mujeres. Y sin entrar en ningún debate político, nada más señalar, ¿verdad?, que dentro de los discursos que hemos escuchado, ¿verdad?, salvo ver que se ha designado una ministra de la mujer, el cambio de gobierno no introdujo ninguna política que podamos esperar, ¿verdad?, nueva, porque no hemos sido mencionadas las mujeres más allá de lo que es haber designado una mujer dentro de lo que es el Ministerio de la Mujer, pero no se habla de una mejoría en el presupuesto, no se menciona tampoco, ¿verdad?, de un mayor presupuesto dirigido a la aplicación de las leyes dentro del propio Parlamento. Es decir, este 49.5%, en lo que a mí me parece particularmente, es mi opinión, estuve esperando, pero sigue siendo invisibilizado en lo que hace a nuestras propias políticas públicas sobre la base de nuestros derechos humanos y la normativa comprometida en el orden interno y supranacional. Termino con esta frase, que el derecho está generizado y el uso de la perspectiva de género en la aplicación de la norma se hace imprescindible para acatar el mandato constitucional de la igualdad y la no discriminación. Muchísimas gracias y no dejar a nadie atrás.
en la correcta aplicación del derecho y de la justicia sobre la base de la igualdad y la no discriminación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. La verdad que es un tema súper interesante. Como te dijo, nos falta mucho de trabajar en el tema de perspectiva de género. Hice algunas anotaciones y para mientras van haciendo nuestros colegas las preguntas respecto a, creo que una cuestión que es muy importante insistir, como también lo había dicho la doctora Mesalina en esa resolución, no es una cuestión de moda, es una cuestión normativa. Se encuentra tanto en las normativas internacionales que nosotros hemos adoptado y también nuestra normativa interna y además en la misma Constitución Nacional. También un poco debatir esta cuestión que parece que los paraguayos tenemos miedo, paraguayos y paraguayas tenemos miedo de hablar un poco del género frente al sexo, y más nosotros en nuestra formación tenemos la exigencia como operadores de justicia de entender los conceptos. También la cuestión respecto a, me parece súper interesante insistir en esto de los patrones socioculturales, de tener esa mirada en las resoluciones, esa mirada, esa perspectiva, en qué sentido se da, siempre vinculado a esa igualdad, y también hacer notar cómo se dan esas desigualdades en la práctica, en las situaciones que nos tocan día a día, de cómo debe darse también esa necesaria, insistimos mucho y coincidimos, doctora, en la necesaria formación de nosotros los operadores, de los funcionarios, de modo a poder comprender. En mi caso, por ejemplo, soy juez de paz, entonces tengo una doble obligación al ser un órgano competente en la aplicación de la 5777. Siempre es memorable insistir, ya la he escuchado en otros cursos, en la televisión, respecto a un dato muy importante, revelador del tiempo que tarda la mujer en denunciar. Entonces, de cómo el operador de justicia, cuando la mujer recurre a denunciar, tiene que tener la debida diligencia, la mirada humana hacia la víctima, de modo a no hacer como usted refería, aquellos comentarios que, además de revictimizarla, hacen de que ella tal vez no recurra más al juzgado, ¿verdad? Y también me quedó mucho esto de que subsiste la indiferencia, y realmente es así, esa indiferencia de la sociedad ante la violencia más grave que puede darse en contra de las mujeres, que es el mismo feminicidio. La pregunta, doctora, quiero comenzar, ya tenemos varias. Sí. Primeramente, personalmente quisiera, con su conocimiento, decir esa diferencia, porque lastimosamente se insiste mucho. ¿Por qué perspectiva de género no significa ideología de género, doctora? Justamente es lo que estábamos desarrollando. No hablamos de ideologías, hablamos de normativas que nos hacen reconocer, ¿verdad?, esa asimetría y esas desigualdades que se fundan en la base de la discriminación subsistente en un principio ya, como hablamos anteriormente, en la norma misma, pero hoy la norma ya la ha incorporado, pero el operador del sistema sigue argumentando o sigue creyendo o asumiendo que es opcional, o sigue negándola. Por eso es que yo hice esa introducción, ¿verdad? Debemos incorporar cuestiones morales o religiosas a lo que es la correcta aplicación de la ley. Entonces no hablamos de ideologías, esto hablamos de normativas constitucionales y normativas de orden supranacional. ¿Y por qué perspectiva? Y porque es la mirada que se tiene, ¿verdad?, de una situación diferente, tanto a nivel normativo, institucional o en todos los niveles de relación del hombre con la mujer. Aún subsistiendo o aún estando establecido un principio de igualdad y no discriminación en CEDAW en el año 1986, en Belén do Pará en el año 1995, en la Constitución del 92, los principios consagrados en el artículo 46, 47, 48, aquí yo creo que subsiste esa frase que dice: confunde y acertarás. Introducen el vocablo de ideología para confundir. ¿Y qué es el error que cometemos los paraguayos? Es no realmente interiorizarnos de los contenidos normativos. Por eso es que hasta hoy
una normativa que establece la Ley 5777, que es la incorporación dentro de la currícula y compele al Ministerio de Educación y Ciencias a incorporar en la currícula principios de derechos humanos y de igualdad y no discriminación bajo la nomenclatura de ideología, no se pueden aprobar convenios, y esto lo digo porque es un debate real, ¿verdad?, que estamos teniendo, ¿verdad?, el apoyo, ¿verdad?, supranacional que tenemos, porque inclusive esta guía fue con el apoyo de Naciones Unidas y creo que un convenio europeo. Nosotros para poder elaborar y poder cumplir con los compromisos asumidos. Y ya sabemos lo que pasa cuando el Estado paraguayo no cumple con los compromisos, es sancionado. Entonces, no es ideología, es normativa constitucional y es la mirada en el entendimiento y de aceptar esas desigualdades que subsisten más allá de la norma en la cultura de nosotros los paraguayos y paraguayas. Gracias, doctora. Aquí ya tengo más preguntas. La doctora Laura Centurión pregunta, cuando una víctima denuncia ante el juzgado de paz hechos de violencia psicológica y física, solicitando como medida el reintegro a la casa en cuanto que el juzgado así lo ordena, pero en el transcurso de esos días el supuesto agresor realiza una transferencia de la casa en cuestión, evidentemente simulada. La Policía Nacional comunica que no se pudo cumplir la orden por esa situación, además de que la víctima vuelva a sufrir violencia física ya por las terceras personas. ¿Qué se puede hacer en esos casos? ¿Cómo podríamos proteger a la víctima quien se encuentra en un estado de vulnerabilidad? Saludos a la doctora, excelente la disertación. Muchas gracias, doctora. Dentro de la ley 5777, en uno de sus presupuestos está establecido que la titularidad, ¿verdad?, o quien tiene la propiedad de la casa no es obstáculo para que la mujer permanezca en el hogar, ¿verdad? Dentro de las medidas de protección que ustedes dan, de conformidad a la ley 5777 y en concordancia con la 1600, saben que la víctima puede salir del hogar o el agresor, dentro del la primera disposición es ordenar la exclusión del agresor. Y en ese caso, ¿verdad?, no importa quién es el dueño de la vivienda. Y si transfiere, tampoco. Hay un imperativo y hay un mandato jurisdiccional, ¿verdad?, que le ordena él salir de la casa. Y aunque vengan los suegros, aunque venga el hermano, aunque venga un tercero, por encima de eso está la protección de la víctima. Y esa es justamente, la motivación de estas medidas de protección. Mal podrían servir las medidas de protección si finalmente por encima de estas medidas de protección que están establecidas sobre la base de estos principios normativos de orden constitucional y supranacional va a estar una normativa de una ley inferior, como sería en este caso el Código Civil, que establece la propiedad, ¿verdad? Entonces, hay que tener muy en claro cuál es el objeto de la medida de protección. Interrumpir la violencia y no importa quién tiene la propiedad de la vivienda. Si el juez decide que la mujer o que la víctima va a estar protegida dentro de la casa, no importa de quién sea la casa, ahí va a permanecer, salvo que la víctima quiera ella retirarse y en ese caso el juzgador o la juzgadora va a autorizar que salga del hogar. Pero no tiene que ver quién es titular de la propiedad por encima de la protección de la mujer y de sus derechos inherentes como persona. Y con alcance hacia los hijos y demás miembros que convivan con ella, como ser los adultos mayores. Gracias, doctora. Aquí otra pregunta de la doctora Susana Granado. Dice, en relación a la libertad de expresión versus ley de protección a mujeres, cuando se trata de denuncias hechas por mujeres que se encuentran en cargos políticos. Sí, ustedes saben que justamente el objeto, ¿qué tal, doctora? El objeto de estas normas, vamos a encontrar muchas veces normas inclusive de mismo rango, ¿verdad? Por eso es que hablamos de un control convencional y de una ponderación de las normas. ¿Qué norma es la que vamos a tomar, por más que sean del mismo rango, ¿verdad? Y cuál es la que va a prevalecer sobre la otra. Es muy vista la violencia política en
concordancia con violencia psicológica, con violencia contra la dignidad en los casos de las mujeres que nos representan en distintos cargos públicos, sea en la legislatura, sea en cualquier otra donde ostenten cargos representativos, porque justamente son minoría, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque inclusive hoy, teniendo la mayor cantidad de mujeres representantes dentro del Parlamento en virtud de estas listas, que hoy se terminaron las listas sábanas, ¿verdad? Subsiste justamente esa violencia contra las mujeres de manera telemática, de manera mediática. ¿Y por qué? Por su condición de tal. ¿Cómo las protegemos? Y yo creo que justamente también existen ya precedentes a nivel de los propios juzgados de paz de dictar medidas de protección, ¿verdad? En relación a estas mujeres, sea quien sean los agresores. Y recordemos que pueden ser agresor en virtud de la reglamentación, hombres o mujeres que se dirijan de esa manera, menoscabando su derecho, su dignidad, ¿verdad? Y la calidad de personas a las mujeres. No sé si por ahí iba la pregunta, doctora Susana, o me faltó algo. Escuché perfectamente. ¿Qué tal, doctora Liliana? ¿Qué tal, Liz? Sí, escuché y me parece nomás un tema súper interesante en el sentido que ya se dieron bastantes casos en los juzgados de paz, en donde en realidad a nosotras nos toca, o a nosotros nos toca en realidad, concejales de la municipalidad, o a veces intendentas que reciben escraches por parte de la ciudadanía. Entonces vienen a hacer su denuncia sobre violencia contra la mujer en los juzgados de paz, y ahí encontramos en un verdadero problema, diría yo, porque tenemos la 5777 de protección hacia la mujer, como también la libertad de expresión por parte del ciudadano, que en el carácter de autoridad está reclamando algún tipo de derecho. Entonces, más bien en ese sentido va la pregunta, sí, doctora, porque son casos que se repiten en casi casi todas las ciudades de los juzgados de paz. Entonces, interesantísimo escuchar su postura en relación a eso. Siempre y cuando, ¿verdad?, se menoscabe a la mujer en su dignidad, yo creo que corresponde algún tipo de medida de protección. Ahora bien, no confundir, ¿verdad?, con el derecho a peticionar, ¿verdad?, que también tiene rango constitucional, ¿verdad?, alguna cuestión, ¿verdad?, por el mismo ejercicio. Es decir, si una mujer que ostenta un cargo de representación tiene que presentar una rendición, ¿verdad?, de cuentas, ¿verdad?, o algún tipo, ¿verdad?, de informe que tenga que ver con el cargo que representa, ¿verdad?, es un derecho, ¿verdad?, que tiene que ver, ¿verdad?, pero que puede ser reclamado sobre la base del respeto, sin menoscabar. ¿Qué es lo que encontramos? Muchas veces hemos tenido casos de juezas, de fiscales, de legisladoras, que se las trata, y vamos a hablar bien de los términos, de bandida, de la hembra de, ¿verdad? Escuchamos varias veces que a varias legisladoras se les dijo María I, ¿verdad?, entendiendo el contexto de lo que les quería significar y degradar. Entonces es ahí donde, doctora, hay que hacer esa ponderación de las normas. ¿Es libertad de expresión? Sí, pero menoscaba la dignidad y el respeto, que inclusive está consagrado también en el mismo preámbulo, ¿verdad? La libertad y la dignidad de la Constitución Nacional está en su preámbulo. Entonces, por eso es importante esta capacitación, para que ustedes puedan determinar si realmente se está menoscabando la dignidad de la persona o se le está pidiendo una rendición de cuentas en los términos de ley. Entonces, ahí está lo que les va a facilitar a ustedes la capacitación. ¿Qué es violencia contra la mujer? ¿Cuáles son los principios, verdad, que consagran estas normativas y esta ley? Sin duda, si uno tiene que rendir cuentas dentro del marco de su representación, no puede, ¿verdad?, decir que se le está violentando como mujer, ¿verdad?, cuando es algo que es inherente al cargo que representa. Pero si se le dice, esta María I tiene que venir a
¿verdad? Que es luego la mujer de fulano, del gobernador, del tal, entonces obviamente no se trata de un pedido de informe, sino de un menoscabo a su dignidad como mujer. Gracias, doctora. Aquí tenemos otra pregunta de la doctora Fátima Huerta. En caso de violencia contra la mujer, a su criterio, ¿cuáles podrían ser los mecanismos judiciales para asegurar la reparación integral de la víctima en las resoluciones y el cumplimiento de las mismas? Yo tuve un caso cuando era fiscal, ¿verdad?, de un abuso sexual de dos adolescentes, y el tiempo del hecho fue cuando eran niñas, y ellas toman conocimiento cuando entran en la adolescencia y en el colegio empiezan a dar clases de lo que es educación, de los cuidados, de la intimidad, etc. No sé si era, pero toman conocimiento a través de la educación, ¿verdad? ¿Y por qué comento esto? Porque recuerdo que logramos condenarle, era un vecino, ¿verdad? Ellas se quedaban, mientras la mamá iba a trabajar, ellas se quedaban al cuidado de la vecina que salía y se quedaban con el marido, ¿verdad? Y recuerdo que sobre la base de esta normativa, yo solicité la reparación del daño en la misma resolución. Y ese tribunal, y si mal no recuerdo estaba también la doctora Mesalina, ¿verdad? Ese tribunal dentro del resuelve, además de condenar al agresor, ¿verdad?, la pena privativa de libertad, ¿verdad? Yo en mi alegato justamente mencioné ese artículo de la Constitución que dice la familia, la sociedad y el Estado, ¿verdad?, deben garantizar, ¿verdad?, la protección de los niños y niñas. Entonces yo dije, la familia hizo lo que tenía que hacer, su madre denunció. La sociedad representada por el Ministerio Público, ¿verdad?, pedimos, ¿verdad?, la sanción, ¿verdad?, por la conducta punible. Y el Estado, en este caso, debe también pronunciarse no solamente con la aplicación de una condena, sino con la reparación integral del daño. Y sobre la base de ese principio constitucional, que hoy pueden hacer, ¿verdad?, en concordancia, ¿verdad?, con estos presupuestos normativos constitucionales y supranacionales, yo considero, ¿verdad?, que se debe establecer ya una reparación integral. Y en ese momento el tribunal resolvió por el plazo de 2 años asistirle gratuitamente a través del Departamento de Psicología del Poder Judicial a estas dos adolescentes, ¿verdad? Puede ser también una compensación, aparte de la responsabilidad emergente también por la declaración de culpabilidad y la reparación civil, ¿verdad? Digamos que. Pero sin embargo, yo estuve este año en Alto Paraná y planteé esto, ¿verdad?, en lo que fue también un simposio o una conferencia, y le planteé esto a las juezas de sentencia. Y ellas tenían el criterio, ¿verdad?, el criterio de que eso no era posible. Yo sostengo que sí es posible, que inclusive en esta guía que acabamos de ver habla de la reparación del daño, y que el juzgador o la juzgadora deberían, ¿verdad?, en estos hechos, ¿verdad?, donde tratamos la vulnerabilidad, ¿verdad?, inclusive, ¿verdad?, como acabamos de decir, interseccional, un enfoque de interseccionalidad, ¿verdad?, debería establecerse y resolverse una reparación integral. Porque finalmente es lo que exigen estos compromisos supranacionales, ¿verdad?, cuando llegan a esas instancias, ¿verdad?, una reparación del Estado ante la omisión, ¿verdad?, en su actuación o de la normativa, de la aplicación normativa de principios de derechos humanos a los que nos hemos comprometido. Es mi parecer. Es mi parecer. Aquí, gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de la doctora Florentín, una colega también de Alto Paraná. Buenas noches, saludo a la destacada disertante. Va mi consulta. Tenemos casos en los que las denuncias de violencia doméstica son radicadas por los hijos mayores de la que se indica como víctima y son verosímiles. Y luego comparece la víctima al juzgado y niega rotundamente los hechos.
¿Qué se puede hacer en esos casos? Otorgamos las medidas fundamentando en que la negación de los hechos podría ser parte del ciclo de la violencia, pero tenemos casos en los que la víctima misma se molesta con las disposiciones adoptadas por el juzgado y no quiere que el supuesto agresor abandone la vivienda. Hay que entender mucho, y eso sería muy interesante, hacer también un encuentro sobre la violencia filioparental, por si todavía no la hicieron, ¿verdad? Que es todo un punto. ¿Por qué? Porque muchas veces también trae, ¿verdad? Como bagaje, ¿verdad? El consumo de sustancias, ¿verdad? Y que generan, ¿verdad? Las adicciones, que generan la violencia, y que no necesariamente hablamos de una violencia o de la propia reprochabilidad. Tal vez la medida en esos casos sea, ¿verdad?, para el juzgador realizar, ¿verdad?, un estudio, si hablamos de una violencia sobre esa base de las adicciones. Mucho hemos tratado de hacer un trabajo interinstitucional, ¿verdad?, con salud pública. Pero si se trata realmente de una violencia basada en estas asimetrías de género y que es recibida por la víctima, por la madre, de parte de su hijo, porque responde también a algún tipo de patrón social, cultural, de desigualdad y de poder, ¿verdad?, por encima de su propia madre, sí es importante, ¿verdad?, de que si se aplica una medida de protección, cuanto antes se pueda hacer un estudio integral con la constitución de trabajadoras sociales y también de psicólogas o psicólogos especializados para poder realmente llegar a determinar si se trata de una situación de una mujer en el ciclo de la violencia o si realmente responde a otras. De todos modos, la aplicación de una medida de protección sabemos que debe ser inmediata, pero ustedes tienen el imperio de ordenar y solicitar cualquier otra diligencia que pueda ser determinante para mantener esa medida o levantarla, más allá de la propia declaración de la víctima, que es lo que estamos viendo. Y ahí vuelvo a insistir de la necesidad de que ustedes, jueces de paz, cuenten realmente con un equipo multidisciplinario suficiente, ¿verdad? No que le dé turno a los 6 meses. No podemos seguir teniendo derechos en expectativas para la aplicación del derecho mismo. Por eso es importante, aparte yo sé que ustedes tienen que responder, atender y entender en cuestiones, además, ¿verdad?, como cuestiones laborales, cuestiones civiles y comerciales, que otra vez no le alcanza el día para poder decidir sobre cuestiones que tienen que ver nada más con la interrupción de una cohabitación familiar. Así que yo les insto a que desde la asociación misma de los jueces de paz, con el liderazgo que tienen en este momento, puedan ustedes también exigir, más allá de ese apoyo interdisciplinario de profesionales, exigir también con el tiempo y tal vez de a poco y de alguna manera esa justicia especializada que entiendo, ¿verdad?, está presentado un proyecto de ley ante la Corte Suprema o desde la Corte Suprema ya tal vez en la propia legislatura. Impulsarla para que realmente estos casos se atiendan y se entiendan especialmente, ¿verdad?, no como un caso además de. Es decir, pueden tener la mejor voluntad de hacerlo y la mejor capacitación, pero la coyuntura, ¿verdad?, el presupuesto no les permiten hacerlo como ustedes quieren hacerlo y con esa responsabilidad que tienen y que asumen. Totalmente, doctora, coincidimos en esos 3 elementos que nos faltan. Siempre insistir en la mayor formación en género. El segundo, en la necesidad urgente del equipo multidisciplinario. Y por último, el carácter de la justicia especializada, por lo menos en las ciudades cabeceras y en Central y en Capital, en donde puedan realmente no tratar en ese cúmulo de juicios que tenemos los juzgados de paz los casos de violencia como uno más. Vamos a cerrar, doctora, con una pregunta de la doctora Pili Rodríguez, que nos dice, con tantas leyes, ¿qué nos falta para la garantía efectiva de los derechos y protección de las mujeres víctimas de violencia? Y Pili, mira, realmente
es lo que mencionamos. Parece que aún siendo la mitad de la población, por ser mujeres, no reunimos la importancia, ¿verdad?, que reclamamos, ¿verdad?, a través de las normativas. Hay unidades especializadas de delitos económicos, hay unidades especializadas para contrabando, hay unidades especializadas de crimen organizado, ¿verdad? Y sin desmerecer la importancia que tienen la investigación de esos hechos y de esa justicia especializada, porque hay jueces especializados en delitos económicos, me pregunto por qué es menos importante la justicia que está dirigida a dignificar y sobre todo a no discriminarnos a la mitad de la población en nuestro acceso a la justicia y en la reivindicación de nuestros propios derechos humanos. Entonces, es una pregunta retórica que te haces vos, que me hago yo y que creo que nos hacemos la mitad de la población y sobre todo aquellas que estamos conscientes, ¿verdad? Y que queremos esa justicia igual y ese acceso a la justicia en igualdad, como lo establece la norma desde el año 1986. Muchas gracias, doctora. Vamos a ir cerrando la disertación. Un gusto, doctora, compartir con usted. Seguramente se volverá a repetir. Con esto, entonces, doctora, damos cierre. Muchas gracias a los colegas. Gracias, doctora. Un saludo y nos veremos el próximo curso de la otra semana, en 15 días, de continuar con nuestro curso de inducción en nombre y en honor a Diana Mereles. Muchas gracias. Gracias a ustedes.